donde me crié, donde conocí el primer amor, donde estudié. El primero que a mí me dice que yo soy hijo desaparecido fue Richard, el portero de... Necesitaba como ir cambiando mi cara para parecerme mi mamá o papá. Nos secuestraron y la dictadura nos impuso otra familia, otra identidad, otra fecha de nacimiento. Te va a parecer una pavada, otro signo del zodíaco. A partir de que uno tiene la verdad, todo cambia, porque a partir de ese momento es la primera vez en tu vida que vos elegís por vos mismo. Y vos tenés sobre todo derecho a saber la verdad. FM Unidos, la voz de tu barrio. 20 horas, 5 minutos. Estamos acá en otra emisión de Pocket Editorial, la número 18. Hoy vamos a estar haciendo un especial de el gran escritor Robert Louis Stevenson, R.L. Stevenson, un gran escritor norteamericano. Yo acá traje un libro que es La Isla del Tesoro. Vamos a ver su biografía y vamos a leer un poco de él. Pero antes que nada, los saludamos a Hernán, que está en la operación. Y buenas noches, querido. Buenas noches, Hernán. Y nos vamos un momento desde Lugano 1 y 2 hacia La Matanza con nuestro querido amigo Víctor Justino Orellana, que nos cuenta todos los pormenores de la zona de la provincia de Buenos Aires más poblada y el distrito más grande de la Argentina, más grande que cualquier provincia menos Buenos Aires. Buenas noches, soy Víctor Justino Orellana, desde algún lugar de La Matanza, y esta es mi columna con literatura y cultura del oeste conurbano para el programa Pocket Editorial que conduce Lucas Alonso por FM Unidos de Lugano. Hoy arrancamos con un texto de la autora matancera Nélida Magdalena González. Desolada, mi corazón, nube negra, descarga lágrimas sobre tu almohada, aguacero sobre un lecho vacío, sobre tu ausencia y tu recuerdo, diminutos cristales que se secan lentamente sobre los surcos de mis mejillas ajadas. El miércoles 1 de junio invitan a ¿Quién escribe?, un encuentro de difusión poética, más la presentación del libro El Lincera, de Omar Cao. La cita es en la Plaza Islas Malvinas del barrio El Talita de González Catán. La actividad arranca a las 15 horas. El viernes 3 de junio, desde las 11 horas, el colectivo de autores de La Matanza, en el marco del Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, invita a un homenaje a Lucina Álvarez, Delfor Santos Soto y otros escritores detenidos desaparecidos. La cita es en la Plaza Hipólito Yrigoyen, ubicada en República de Portugal 2800 de Isidro Casanova. La actividad se va a transmitir a través de la página de Facebook del colectivo Autores de La Matanza. Viernes 3 de junio, desde las 18:30 horas, Café Literario en el Rancho del Arte, ubicado en Coronel Monch 485 de Rafael Castillo, con ronda de lecturas, de poesía y narrativa, con micrófono abierto a todas las expresiones artísticas, música, canciones, artes visuales, performance y lo que gusten. Habrá buffet económico. La actividad es con acceso libre y gratuito. Sábado 4 de junio, de 13 a 17 horas, Encuentro hacia la Tierra Pura en Semillas al Viento, ubicado en Segundo Sombra 2260 de Isidro Casanova. Contará con la presentación del nuevo libro de Anaí Cao, Tierra Pura, bandas en vivo, espectáculo de baile, música y un buffet económico. La actividad es de 13 a 17 horas. Sábado 4 de junio, desde las 18 horas, encuentro de canto y poesía en el Galpón Cultural Mientras Tanto, para que no nos silencien la voz. El galpón está ubicado en Tames 3858 de Villa Constructora, San Justo. Se invita a todo aquel que desee compartir poesía, narrativa, música, baile o lo que guste.
Habrá buffet económico y la actividad es libre y gratuita. Repite, los primeros sábados del mes. Domingo 5 de junio, desde las 9:30 horas, bicicleteada literaria. En la Semana por la Lucha Ambiental visibilizarán la Reserva Natural de la Ferrere. Los invitan a recorrer la reserva, traer ropa cómoda y algo para compartir, finalizando el evento con una ronda literaria. Pueden llevar un libro para sumar a la biblioteca de la reserva. Convocan Micleta, sí a la baile o lo que guste. Habrá buffet económico y la actividad es libre y gratuita. Repite, los primeros sábados del mes. Reserva Natural de la Ferrere y Andando Palabras. Y cerramos con este texto de una autora de Pontevedra, Celia Amati. Una vez logré besar al viento. Un día besé al viento. Fue tarea difícil lograrlo. No se quedaba quieto, no lograba atraparlo. Un día besé al viento. Lo rocé con un calor tan suave, procurando que no se quemara, pero tan fuerte para que me sintiera, y que su brisa fría se convierta en cálida, para abrigar mi soledad en las noches tristes de otoño. Desde entonces, creo haber encontrado las respuestas a dos preguntas recurrentes que se sucedían en mi cabeza. De una tenía la certeza, de la otra cierta duda. ¿Qué provoca el viento cuando roza el fuego? Propagarlo sin límites. ¿Qué provoca el fuego cuando roza el viento? Calentar el aire de su corazón frío para que en él pueda albergar amor. Un día logré besar al viento y terminé amándolo. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan una excelente semana. Fue la columna de Víctor. Ya saben que la pueden encontrar en su Facebook, Víctor Justino Orellana, y ver todo lo que va sucediendo cada semana. También les mandamos un saludo a los poetas de La Matanza con esos maravillosos poemas. Y ahora nos volvemos al programa de hoy, que lo tenemos a Stevenson, que yo pensaba, dije norteamericano, pero acá dice que nació el 13 de noviembre de 1850 en Samoa, que es de origen inglés. También es conocido como Robert L. Stevenson o R.L. Stevenson. Fue un novelista, cuentista, poeta y ensayista británico. Su legado es una vasta obra que incluye crónicas de viaje, novelas de aventura e históricas, así como líricas y ensayos. Se lo conoce principalmente por ser el autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura, como La Isla del Tesoro, la novela de aventuras Secuestrado, la novela histórica La Flecha Negra y la popular novela de horror El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, que seguro muchos de ustedes leyeron o conocen de nombre, dedicada al tema de los fenómenos de la personalidad escindida y que puede ser clasificada como novela psicológica de horror. Varias de sus novelas y cuentos continúan siendo populares y algunos de estos han sido adaptados más de una vez al cine y a la televisión, principalmente del siglo XX. Fue importante también su obra ensayística, breve pero decisiva en lo que se refiere a la estructura de la moderna novela, de peripecias. Fue muy apreciado en su tiempo y siguió siéndolo después de su muerte. Tuvo influencia sobre autores como Joseph Conrad, Graham Greene, G. K. Chesterton, H. G. Wells,
Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Podemos decir que fue el padre o uno de los padres de la literatura moderna, porque novelas como La Isla del Tesoro, que tenemos acá en esta edición del diario La Nación, o el Dr. Jekyll y Dr. Hyde, que se pasó a películas y que está en dibujitos animados y en distintos formatos, son obras que son ejemplo de lo que después fue la novela moderna, con esa manera tan genial de mostrar los diálogos y las escenas que parecen tipo películas. Acá nos cuenta, por ejemplo, en novelas, La Isla del Tesoro la escribió en el año 1883, o sea, todavía no estábamos ni en el siglo XX. Después siguió El Príncipe Otón, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Dr. Hyde, que parece una novela del siglo XX, la escribió en el año 1886. Secuestrado en 1886 también, o sea, tenía una producción impresionante. La Flecha Negra en 1888, El Señor de Ballantrae en 1888, El Muerto Vivo o Aventuras de un Cadáver en 1889, Catriona en 1893, y acá siguen, bueno, varios libros más. Después siguen libros de cuentos como Nuevas Noches Árabes de 1882. Tiene también libros de poesía, tantos libros que a veces de un autor tan consagrado y con tanta obra tan prolífico se conoce poco, pero de pronto hay un montón de otros libros que quedaron en bibliotecas o en editoriales que ya no lo editaron y tal vez que sería interesante editar. Acá con Pocket nos gustaría editar a futuro algún libro de poesía de Stevenson para que se conozca su poesía, algún libro pequeño, creo que sería muy interesante. Bueno, acá tenemos este libro, que es La Isla del Tesoro. Y La Isla del Tesoro es una novela. Acá tiene una introducción, esta edición de La Nación, que es tan genial, esta colección que seguro acá si son de Argentina, de Buenos Aires, las conocen. Son muy pero muy buenas. Salieron, yo las fui comprando en los 90 o a principios del siglo XXI. Después del 2000 me parece que salió esta colección. Acá en la introducción hay una frase de J.K. Chesterton, otro escritor inglés, si no me equivoco, que dice: se fortificó en el cuarto de los niños y lo hizo por una especie de instinto de que allí había existido una maravilla que los puritanos no podían prohibir, ni los pesimistas negar. Pero fue una historia extraña. Stevenson había preguntado: ¿puede un hombre ser feliz? Y la respuesta fue sí, antes de convertirse en hombre. Creo que muy profundo lo que escribió Chesterton, que había existido una maravilla que los puritanos no podían prohibir, y se refiere ni más ni menos que al niño interior, si no me equivoco. Y después sigue el texto que dice así, en esta introducción a La Isla del Tesoro: es exactamente tal sensación de encontrarse fortificado, como Chesterton asegura de Stevenson, en la maravilla, lo que sorprende al lector, aunque no haya conocido La Isla del Tesoro en su infancia. Ya desde las primeras líneas de este relato portentoso, su lectura nos regala con singular intensidad
con palabras que Borges dedica a cierta introducción de las 1001 noches, la felicidad y el asombro, porque quizá como muy pocas otras aventuras, lo que este libro cuenta posee en grado sumo esa cualidad que el propio Stevenson estimaba como la fundamental en el arte, el encanto, el poder de fascinarnos. Robert Louis Stevenson escribió esta memorable narración en 1881, año Capicúa. La comenzó en Braemar, mediado agosto, atendiendo a la diversión del jovencito Lloyd Osbourne, que no sé qué tendrá que ver con los Osbourne modernos, pero bueno, que contaba por entonces 13 años. En unas de las veladas que acostumbraban disfrutar juntos, durante las cuales solían imaginar y dibujar y colorear las más diversas y exóticos paisajes y los más estrafalarios personajes, Stevenson pintó el mapa de una fabulosa isla donde soñó un tesoro enterrado por algún famoso pirata. Y con esta pequeña introducción le vamos a pedir a Hernán que nos ponga el video de Verde y los caballos a Marte de nuestro amigo Gonzalo Verde, que este sábado que viene va a estar en Tapiales. Nosotros también vamos a estar en Tapiales, ahí cerca de la plaza. Después voy a pasar el chivo del evento, él tocando, haciendo música y yo recitando algunos textos míos. Pero ahora nos vamos con uno de los videos de su banda, que la tenemos listo para pasar. Está en el pendrive tal vez. Ese, Verde y los caballos a Marte de Margaritas Blancas. El que es blanco y negro. Ahí estamos. Buenísimo. Tu lugar, tu historia, tu radio. FM Unidos, la voz del barrio. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Comienzo del espacio publicitario en FM Unidos. Estudio Jurídico, Dr. Díaz Alfredo y Asociados. Abogado especializado en accidentes de tránsito, siniestros laborales, comisiones médicas, trabajo en negro, personal doméstico, sucesiones, desalojos, alimentos. WhatsApp 11 3064 2356, línea 7538 4215, 11 3064 2356. Estudio Jurídico, Dr. Díaz Alfredo y Asociados. Urgencias, las 24 horas. Gasista matriculado, plomería en general, herrería, destapaciones con máquinas, albañilería, electricidad y pintura. Gabriel 11 2672 1689 y Mariano 11 2256 1056. 11 2256 1056, esquina Cafayate y Costa Magna, Lugano 1 y 2. Gasista matriculado, urgencias, las 24 horas. Ahora yo digo Mundo Piovano como si la gente supiera. Mundo Piovano viene de Piovano, que soy la médica yo, la doctora, la infectóloga del pueblo, chicos. Sí, llegué a FM Unidos, ahí en Lugano 1 y 2. Tengo una alegría impresionante. Nos vamos a dar la segunda vuelta de la noche, ahí justamente en el planeta Lugano 1 y 2. Vamos a aterrizar, vamos a abrir nuestro mundo, los vamos a dejar entrar, los vamos a dejar cantar, los vamos a dejar brindar, los vamos a dejar pensar. ¡Ay, no! Pensar no. Bueno, sí, pensar también, conocer, reconocernos, divertirnos. Más que nada divertirnos, ¿ok? Así que a partir del próximo viernes 6 de mayo de 23 a 01, Mundo Piovano recala en FM 1 y 2
Y de 23 a 01, y bueno, y por ahí me dijeron que por ahí podemos un poco más. Dale, ya, 1 minuto. FM Unido, la voz de Bayo. Y a los dos amigos. 10 años nos avalan, seguridad, puntualidad, abierto las 24 horas. Se toman autos de 6 a 18 y de 18 a 6. Aceptamos mercado de pago y factura electrónica. Edificio 39, local 4, Lugano 1 y 2. WhatsApp 15 5405 4543 y línea 2114 4505 15 5405 4543. Remisería Los Dos Amigos. Fin, espacio publicitario. Quédate escuchando la mejor programación en FM Unidos, la voz del barrio. ¿Qué es Argentina? Las cosas que vienen de barrio, ¿viste? Donde me crié, donde conocí el primer amor, donde estudié. El primero que a mí me dice que yo soy hijo desaparecido fue Richard, el portero del edificio. Necesitaba como ir cambiando mi cara para parecerme mi mamá o papá. Nos secuestraron y la dictadura nos impuso otra familia, otra identidad, otra fecha de nacimiento. Te va a parecer una pavada, otro signo del zodíaco. A partir de que uno tiene la verdad, todo cambia, porque a partir de ese momento es la primera vez en tu vida que vos elegís por vos mismo. Y vos tenés sobre todo derecho a saber la verdad. Seguimos acá en este metro de Terciopelo número 18. Seguimos con Stevenson. Contamos que trajimos La Isla del Tesoro. En este pocket editorial. Dijiste metro. Dije el metro, perdón. En este pocket editorial. Este pocket 18. Cuac. Y estábamos acá. Tenía... en Wikipedia había encontrado recién en la biografía, porque hay muchísima información. La biografía no estaba en un enlace súper interesante que estoy tratando de volver. A ver, que eran frases de Stevenson. Muy interesante. Volvemos a Wikipedia, a ver si lo encontramos. Estamos acá. Y... bueno, estamos con problemitas. A ver, volvemos acá. Acá estamos en español. Recién nos fuimos al inglés. Obra literaria. Obra, notas y referencias. Perdón la demora, pero quería enlaces externos. Me había ido de acá. Y acá hay unas frases que las tenemos por acá. No las podemos encontrar. No las estoy encontrando, pero bueno, no les voy a hacer perder más tiempo todavía que están viendo mi programa y vamos a seguir con La Isla del Tesoro porque no las encontré por el momento. Y después les voy a contar cuál es el evento que va a estar Gonzalo Verde y que yo también voy a estar este sábado 4 de junio del 2022. Acá nos cuenta sobre La Isla del Tesoro que los 15 primeros capítulos fueron redactados en 15 días, pero un repentino agravamiento en la enfermedad de nuestro novelista interrumpió el trabajo. Necesitó trasladarse a Davos para reponerse y durante unas semanas el manuscrito durmió el sueño pesado de los piratas. Acá parece que Stevenson estaba un poco enfermo porque antes nos cuenta que el éxito de los 3 primeros capítulos
en el ánimo de su joven lector, que ya habíamos leído antes, le impulsó a continuar. Al entusiasmo de Lloyd se unieron los padres de Stevenson, que tanto ayudarían en el diseño de personajes y en concreto el venerable Tomás, a la enumeración de objetos que se encontrarían en el cofre del capitán. Por expresa indicación del jovencito Lloyd, lo que nunca le agradeceremos bastante, no habría mujeres en la aventura. Bueno, una frase un poco machista para nuestro siglo XXI. Acá sigue el texto. La isla del tesoro se ha sostenido en un relato que no deja de insertarse en la línea ya difuminada de la novela histórica de Scott y la fabulación marinera del capitán Marryat. El propio Stevenson habla de su reconocimiento, visible sin duda en algunos momentos del libro, hacia Washington Irving, Defoe, Marryat y Edgar Allan Poe. Digamos que esas fueron las influencias de Stevenson. Ya, sin embargo, aventurero, su significación de ruptura precisamente con esa línea, a lo mejor rastreable con más fortuna en otras novelas de nuestro escocés. Pero creo que la isla del tesoro, nos cuentan en esta introducción, está mucho más cerca de ser amanecer de otra sensibilidad, la que veremos en los memorables derroteros de Conrad, por ejemplo, que ocaso del memorable romántico. Acá la introducción continúa, es larga porque estas ediciones que ya están en papel amarillo, las tengo ya bastante papel amarillo. Me encantan los libros cuando están ya en este estado. Ahí se ve mejor, capaz el papel amarillo. Esta edición de La Nación, la verdad que es muy genial. Me quedé con las ganas de las frases de Stevenson, pero bueno, ustedes las pueden buscar también, se hacen el trabajo, y creo que ya es momento tal vez de pasar un poco a la novela, que se inicia en la posada del almirante Benbow, y así inicia la isla del tesoro. El hidalgo de mi pueblo, el doctor Livesey y otros varios caballeros amigos míos me han rogado que escribiese minuciosamente todo lo que nos ocurrió con la isla del tesoro, desde el principio hasta el fin, sin omitir más detalle que la situación geográfica de la isla, porque todavía dejamos en ella una parte del botín escondido. Tomó pues la pluma en el año de gracia de 1763 para remontarme a aquellos ya lejanos días de mi infancia, cuando mi padre tenía abierta la posada del almirante Benbow, y el viejo lobo del mar, curtido por la intemperie y con el rostro surcado por la siniestra cicatriz de un tremendo sablazo, se hospedó en nuestra casa. Paréceme estar viéndole todavía, como si fuese cosa de ayer, el día que apareció renqueando a la puerta del mesón, seguido de una carretilla con un gran cofre marino. Era alto, ancho de espaldas, fornido y extraordinariamente moreno. Su embreada coleta le colgaba a la espalda, rozando una vieja casaca verdosa y mugrienta. Tenía las manos ásperas y acuchilladas, las uñas rotas y sucias, y atravesando su mejilla derecha, desde la mandíbula hasta la sien, el hondo surco de aquella vieja cicatriz grisácea y apargaminada. Silbando entre dientes,
Anduvo un rato escudriñando la ensenada cercana y de pronto, volviéndose de espaldas al mar, mientras regresaba a la hostería, entonó aquella extraña y antiquísima canción que tantas veces le oí cantar después, en sus interminables horas de soledad y de ocio. 15 hombres sobre el cofre del muerto, ajajay, y un gran frasco de ron. Al llegar a la posada, golpeó fuertemente la puerta con su bastón alto y delgado, como un espeche artillero, y al presentarse mi padre, le mandó con dureza que le sirviera una copa de ron. Bebióla muy despacio, como un catador experto, paladeando los sorbos y espaciándolos largamente, mientras seguía examinando la áspera silueta del acantilado y la mohosa enseña suspendida a la puerta de nuestro mesón. «El atracadero es magnífico», dijo por fin con socarronería, «y esta posada no podía hallarse en ningún sitio mejor. Hay mucha clientela, patrón». Mi pobre padre contestó negativamente con melancolía. El lugar era solitario, la comarca desierta, la costa abrupta, casi inabordable. «Ese es precisamente», replicó el viejo, «el fondeadero que a mí me conviene». Y dirigiéndose al mozo de la carretilla, gritó con su voz ronca, imperiosa y cascada: «¡Ea, muchacho! ¡Hasta aquí llegamos! ¡Sube el cofre enseguida!». Luego, volviéndose lentamente hacia mi padre, continuó: «Pararé aquí algún tiempo, no soy hombre difícil. Huevos con tocino, ron y ese promontorio para entretenerme viendo pasar los navíos. Esto me basta. Mi nombre, llamadme como queráis. Llamadme capitán, por ejemplo. Esto bastará también. Sí, ya veo vuestra seña, ya entiendo. Tomad». Y diciendo esto, arrojó sobre el mostrador 3 o 4 monedas de oro. «Cuando hagan falta otras, ya me avisaréis». Y nos dejó plantados, yéndose en pos del faquín, hosco y altivo como un verdadero capitán de fragata. Mi padre y yo nos miramos sin hablar palabra. En realidad, a pesar de su aspecto miserable y el grosero lenguaje que empleaba, el desconocido no parecía un simple mastelero, hombre de carga y montón, sino más bien un capitán o piloto, acostumbrado al mando y a una estricta obediencia. El mozo de la carretilla nos dijo en voz baja al salir que el viejo lobo había llegado aquella misma mañana en la diligencia a la aldea vecina, informándose enseguida de las posadas establecidas a lo largo de toda la costa. Sin duda había oído hablar bien de la nuestra, y su gran aislamiento hizo que la prefiriese a las demás. Esto es todo lo que pudimos colegir de nuestro extraño huésped. De ordinario se mostraba taciturno, se pasaba todo el día vagando por la ensenada o por la cresta de los acantilados, llevando debajo del brazo un viejo y verdoso catalejo de bronce. Al atardecer se encerraba en el mesón y allí permanecía sentado, al amor de la lumbre, bebiendo grandes vasos de agua cargada fuertemente de ron. Casi nunca contestaba las escasas preguntas que se le dirigían, pero de improviso os miraba hoscamente, echando tales resoplidos que sus narices resonaban como un cuerno marino. Todos, la gente que solía frecuentar el mesón y nosotros mismos, pronto nos acostumbramos a dejarle en paz.
Cada tarde, invariablemente, al volver de su largo paseo, preguntaba si habíamos visto pasar a algún marinero por el camino costeño. Al principio, creíamos que echaba de menos la compañía de sus semejantes y deseaba trabar amistad con alguno de ellos, pero después nos convencimos de que, por el contrario, procuraba evitarlos. Cuando algún marinero venía a hospedarse al almirante Benbow, como a veces ocurría con los que se dirigían a Bristol por el camino costeño, antes de que el desconocido entrase en la sala, nuestro huésped le escudriñaba atentamente a través del visillo que cubría el cristal de la puerta. Y era ya de antemano seguro que, mientras el viajero permaneciese en el mesón, el viejo lobo no despegaría los labios por nada del mundo. Sin embargo, yo no veía nada extraño en ello, y en cierto modo era partícipe de sus sobresaltos, pues una tarde me llamó aparte y me prometió que el día 1 de cada mes me daría 4 peniques en moneda de plata si me prestaba a espiar la llegada de un marinero con una sola pierna y a prevenirle en cuanto apareciese. Al llegar el 1 de mes y reclamarle yo lo pactado, hartas veces el viejo se limitó a dar con sus narices un largo resoplido y a clavarme fijamente sus ojos, pero siempre, antes de que terminase la semana, acababa por mudar de actitud y entregarme el dinero prometido, insistiendo en sus órdenes de estar al tanto con el marinero de una sola pierna. No hay que decir hasta qué punto este raro personaje perturbaba mis sueños en las noches de tempestad, cuando el viento bramaba en torno de la casa y las olas mugían en la angosta ensenada, estrellándose contra el acantilado. Se me aparecía bajo 1000 formas diversas y todas ellas diabólicas. Unas veces su pierna cortada lo estaba a la altura de la rodilla y otras hasta la cadera, como arrancada de cuajo, y en algunas ocasiones aquel ser monstruoso parecía no haber tenido nunca más de una sola pierna, que le pendía del centro del tronco, a manera de cola. Mis peores pesadillas consistían en verle saltar y correr tras de mí, salvando zanjas y descompensando vallas, y en definitiva, esas abominables imaginaciones me hacían pagar muy caro mis 4 peniques mensuales. No obstante, a pesar de vivir aterrado por la idea del marinero con una sola pierna, el propio capitán me infundía a mí mucho menos miedo que a los demás clientes del mesón. Algunas noches solía excederse en la bebida y entonces se ponía a cantar interminablemente aquellas siniestras, antiguas y bárbaras canciones de mar sin preocuparse de nadie. Otras veces mandaba servir bebida a todos los circunstantes y les obligaba a escuchar temerosos sus largas historias o a corear sus ásperas refranes. A menudo la casa entera retumbaba con el consabido ¡ajajay! Y un gran frasco de ron. Todos lo acompañaban aterrorizados. ¡Gran frasco de ron!, esforzándose cuidadosamente en evitar las censuras del viejo, porque en esos casos era un camarada descontentizo y tiránico. Bueno, esto fue una introducción, las primeras páginas de La Isla del Tesoro, para alguien que tal vez no la había leído o escuchado. Y para terminar este programa voy a contarles lo que va a pasar antes de ir a un video de Belín Impar este sábado que viene en Tapiales. Vamos a estar en La Silla Roja, una noche folk en Tapiales, sábado 4/6 a las 21 horas en Rústico Cultura y Café, avenida Alto Laguirre 382 Tapiales. El evento es a la gorra. Alto Laguirre es una de las diagonales que sale de la plaza
y va a estar la banda Le Perdant, Gorrión Gris, Muerte a Tundra, Gonzalo Verde y en poesía a Viudez Barrera y Lucas Alonso, que soy el que está acá. Y les voy a mostrar un segundo. Le pedimos a Hernán que ponga la cámara y ponemos un segundo el evento. Acá está la silla roja. Y después de ese evento de la silla roja, que es para este sábado 4, nos vamos a ir con Vered Impar, una noche en Buenos Aires. Le vamos a pedir a Hernán que nos ponga el video de los chicos. Que, a ver, los tenemos en el pendrive. El pendrive tal vez puede ser que tenga el video. Y es Una noche en Buenos Aires. Gracias. En FM Unidos. Estudio Jurídico, Dr. Díaz Alfredo y Asociados. Abogado especializado en accidentes de tránsito, siniestros laborales, comisiones médicas, trabajo en negro, personal doméstico, sucesiones, desalojos, alimentos. WhatsApp 11 3064 2356, línea 7538 4215, 11 3064 2356. Estudio Jurídico, Dr. Díaz Alfredo y Asociados.